Hola chicos, buenas tardes, ¿cómo están? Me alegra mucho saludarles nuevamente. Eh, ¿Me escuchan? Les agradezco si por favor me confirman. La profe, Hola, ¿cómo estás Daniela? ¿Qué más? Buenas tardes. Profe, ¿Qué que se tal? acepta Mario. No, porque ya es tarde, ese Mario sí, mano. Que si acepta Mario, no mentiras, pero no me aparece todavía. no puedo Ah, ya, entrar. ya, ya, ya. Admisión, ya. Pero menos mal que en esta no me pasó. Listo. Ok. ¿Qué más? ¿Cómo están? ¿Cómo me les va? Bien. Bueno, Mal, gracias. profe, mal. ¿Por ¿Por qué? qué? ¿Qué pasó? Por ese ejercicio de ayer yo pensaba que entendía y me di cuenta que no entiendo casi nada. No, sí Somos dos con entiendes, Lady. sí entiendes, sí entiendes, sí entiendes. Vamos a, Yo siento que me enredé un montón. sí, bueno, vamos a ver cómo nos va, Demasiado. vamos a ver cómo nos va y bueno, cualquier cosita, pues vamos aquí a dar la retroalimentación. Todos, por favor, con la imagen del el juego de la inspección que les envía a WhatsApp. Y bueno, entonces en el juego de la inspección, ¿qué teníamos? Teníamos dos jugadores, ¿no? Entonces, lo inicial, un conjunto de dos jugadores. Aquí era, ¿cómo lo definían ahí? ¿Empleado o trabajador? Trabajador, Listo, entonces coloquémosle. Ah, bueno, pero entonces para no, como que no haya una confusión con las variables, vamos a llamarlo empleado. Sí, porque para poder definir la variable T como la variable trabajar, ¿vale? Entonces coloquemos acá el empleado y el jefe. Sí, eran los dos jugadores. Yo les había dicho que esto, aquí hay más gente esperando a ser admitida. Bueno, ya. Entonces yo les había comentado que las estrategias eran las siguientes. Entonces voy a retomar acá la imagen de WhatsApp que les envié ayer. Voy a retomar la imagen de WhatsApp que les envié ayer y para leer nuevamente el enunciado. A ver, seminario. Listo. Juego a la inspección. no me pasa eso. Vía WhatsApp, sí, ya lo encontré. Bueno, entonces el enunciado dice lo siguiente. Un empleado fue contratado por su jefe para realizar cierta tarea. El empleado puede decidir trabajar o no trabajar. Entonces, el conjunto de estrategias para el empleado son distintas al conjunto de estrategias del jefe, ¿no? Porque él puede trabajar y no trabajar, ¿cierto? Y por su parte, el jefe, ¿cierto? Puede las estrategias del jefe pueden ser inspeccionar o no inspeccionar, ¿verdad? Listo. Entonces, ahí ya tenemos las estrategias del jefe. ¿Qué es lo que me están diciendo? Que si el empleado trabaja, ¿no? Incurriría en un costo que es G. ¿Cuál es ese costo? Bueno, pues madrugar, el transporte público, el costo de oportunidad, bueno, todo este tipo de cosas serían iguales a G, ¿cierto? Pero él lograría crear un producto con un valor B o V. Y el jefe puede decidir inspeccionar o no inspeccionar y obviamente ese costo de la inspección es modelado como H, ¿sí? Entonces, el juego me decía a mí que la transitividad, ¿cierto? Era la siguiente, que el valor de la mercancía, obviamente, para que no fuese prohibitivo, iba a ser mayor a W y del salario iba a ser mayor al costo de trabajar y el costo de trabajar iba a ser mayor al costo de inspeccionar y obviamente todos estos iban a ser valores positivos. ¿Listo? Eh, Dada esa lógica, ¿no? Esta transitividad es muy importante. ¿Por qué? Porque esto me evita que trabajar sea prohibitivo y me evita que pagar un salario sea prohibitivo. Si el costo del salario es más alto que el producto, ¿cierto? Aquí habría un problema. ¿Ustedes creen que uno puede observar en la vida real en donde esto sea real? ¿En donde el valor de los salarios sea mayor que el producto? ¿Qué opinan, señores economistas?
¿Mm? ¿Qué Que no opinan? pasa. ¿No pasa? Que el salario sea mayor que el producto. Sí. Ok, en algunos casos. ¿Cómo en cuáles? No sé, se me ocurre como en salarios de gerentes y eso. No, no creo. ¿Producto estamos hablando de qué? Es que Del, digamos esas del partes. valor total. Bueno, muy bien. Aquí nosotros le llamamos acá producto, ¿sí? Nosotros aquí, ¿a qué le llamamos producto? Aquí nosotros le llamamos producto a lo que en economía también podríamos modelar como PIB, ¿sí? ¿Qué es lo que nosotros modelamos como PIB en economía, chicos? ¿Qué es lo que nosotros modelamos como PIB en economía? ¿Mm? Como todos. Profe, ¿Qué se me modelamos? queda como de que las exportaciones, de las importaciones y todos esos A datos. ver, estudiantes de macro 2. Claro, ¿qué es lo que nosotros modelamos como PIB? Pues toda la sumatoria, ¿cierto? De los precios finales de todas las mercancías. Eso es lo que estamos modelando como PIB, ¿sí? Claro, por ahí Lady me dice, claro, profe, lo podemos ver desde la demanda agregada, ¿cierto? Y eso se podría ver desde el lado del gasto, ¿no? Consumo, gasto, inversión y la balanza, los saldos netos comerciales, listo, no hay lío. Pero desde la oferta agregada se puede obtener como la sumatoria de los bienes y servicios, de los precios de los bienes y servicios finales, ¿sí? Eso es lo que nosotros llamamos como PIB. Ahora, ese PIB, ¿cierto? Es modelado acá con el valor, con este valor, V, que es el producto, ¿sí? Ahora, ¿cuándo uno podría observar, ¿cierto? ¿Cuándo uno podría observar que el producto final, ¿cierto? Sea menor a los salarios, que el valor del producto final sea menor a los salarios. Profe, entonces eso podría aplicar para un futbolista o al futbolista también le cuentan como la publicidad y que las entradas que se dan. Por ejemplo, podría contar por un futbolista, cuando, por ejemplo, con un futbolista, qué sé yo, ahorita que pasó con el COVID, ¿no? Se tiene un contrato laboral con ellos, se les dice que se les va a pagar X cantidad de dinero, pero como no pueden jugar, entonces los ingresos no son suficientes para cubrir esos salarios, por ejemplo, ¿sí? Eso sería una opción. Otra opción, vamos a ver acá si se abre el debate o no se abre el debate respecto a esto. Ustedes han escuchado una palabra, bueno, ustedes han escuchado que uno de los grandes problemas de Colombia en términos macroeconómicos es la informalidad laboral, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí, Bueno, entonces, ese problema de la informalidad, ¿por qué se da? Depende. Mentira, tiene muchos factores. Bueno, profe, hay ¿cuáles? Porque mucho, los factores de producción son muy bajos. muy poca El oferta valor de agregado que dan ellos mal. es bajo. Ah, bueno. Entonces, siempre le Ujú. echan el valor al salario, pero en realidad el valor que aporta el capital Hay una es bajo. diferencia entre el salario real y el nominal, ¿no? Sí, claro, el salario real está deflactado por la variación de los precios, claro que sí. Pero, listo, no importa, veámoslo en términos reales, que me parece interesante. Muchas gracias, Eberto. Eh, Mire que lo que nos acaba de decir el compañero es lo siguiente. Hay un problema que lleva a la informalidad. ¿Qué es la informalidad? No poder cumplir con una serie de requisitos legales, dentro de los cuales está, a grosso modo, el tema de seguridad social, ¿no? Entonces, pago de pensión, ¿cierto? Es decir, recibir beneficios de seguridad social con la contribución a la pensión, que es un 16% del salario, con el tema de salud, ¿cierto? Que es el 12,5% del salario, con el tema de cesantías, primas, está intentando ingresar, listo. Con el tema de cesantías, con el tema de primas, intereses sobre las cesantías, ¿cierto? Entre otros. Entonces, ¿qué sucede? Que esto, ¿cierto? Este tipo de cositas suelen generar costos adicionales, ¿sí? Es decir, la formalidad tiene unos costos. No quiero entrar aquí a desmenuzar esto un poco, ¿sí? Ustedes pueden buscarlo por su propia cuenta, no, tampoco es el propósito de la clase, solo que lo quise traer a colación
porque miren que sí hay lógica detrás de lo que uno puede estudiar con teoría de juegos y con muchos problemas sociales, y no necesariamente a nivel micro, sino que también se pueden observar a nivel macro. ¿Qué sucede? Que generalmente una estimación relativamente cercana, lo que nos manifiesta, aquí falta una cosita, ¿no? Auxilio de transporte, ¿cierto? Profe, ¿puedo meter la cuchara? Claro que sí, cuando quiera. Lo que pasa es que, digamos, yo tuve pues un negocio con mi mamá y nos pasaba esto. Todo el mundo te obliga a ti a generar formalidad. O sea, formalidad es tener un empleado, pagarle bien, darle salud, pensión y todo ese tipo de cosas. Entonces, tener un empleado en esa condición, uno terminaba pagando un salario de 1.300.000 y a lo cual el empleado le llegaba solo 800.000 pesos, ¿sí? Entonces, hay una carga, digamos, económica supremamente grande para eso, porque pues tú aparte tienes que sacar los días de prima y todo ese tipo de cosas. Entonces te obligan a ti a pagarle, pues a formalizar a un empleado cuando tú no generas para formalizar un empleado. Hacia allá va mi Entonces, comentario. y por Muchísimas ahí lo que gracias. sacan es con el tema de por servicios, pero pues eso tampoco es tan así porque pues hablando en teoría de juegos, digamos en temas laborales uno no se puede confiar mucho de las personas en cuanto si dan su palabra o no, porque pues uno la puede cumplir, pero la persona no. Y si tú tienes una persona trabajando con los tres factores de un contrato laboral, pero estás por contratación de servicios, entonces ahí se incurre como en un tema legal en que la persona me puede demandar a mí. Sí, ¿Sí? es Y cierto, finalmente claro. puede terminar ganando el negocio que yo tengo en cuanto a la Sí, demanda. claro que sí. Entonces yo creo que ese es el factor más importante en cuanto a por qué hay tanta formalidad, porque es que es demasiado dinero. Exactamente. Bueno, mira, tu comentario va en la línea de lo que acaba de decir el señor Jacinto. Es totalmente, hacia allá iba mi comentario. Lo que les quería decir es que generalmente, de acuerdo con unas estimaciones bastante básicas, ¿no? Cuando uno calcula todo esto, y esto obviamente para pymes, ¿no? Porque cuando no es una pyme, cuando estamos hablando de pymes, aquí a esto hay que sumarle caja de compensación, ¿no? Caja de compensación familiar, lo que se llaman las CCF, y hay que sumarle también contribuciones al SENA, y hay que sumarle también la contribución al Al ESAP ICBF, y otra, ¿no? y al ICBF, ¿cierto? Exactamente. Entonces, es toda esta lista, ¿no? Toda esta lista, estas son para las que no son pymes, ¿no? Para las que son ya más grandes. Básicamente, ¿no? Cuando eres una pyme, obviamente si eres una empresa más grande, eh, obviamente si eres una empresa más grande, pues eso te va a llevar más costos. Pero generalmente uno puede calcular a grosso modo que cuando uno va a formalizar a alguien le cuesta 1.5 veces su salario en gastos netos. ¿Qué significa? Que como tú lo acabas de decir, si yo tengo empleado a una persona por 877.000 pesos, 877, 803 al mes, ¿cierto? Mis gastos netos van a ascender a cerca de 1.316.000. 1.316.704 aproximadamente, ¿no? Obviamente habrá que buscar esa cantidad neta. Entonces la Pero cuestión es más es, o menos eso. exacto, es más o menos eso. Entonces la cuestión es, cuando yo contrato a alguien con un salario mínimo, ¿sí? Obviamente no estamos hablando de que trabaje más de 8 horas, ¿sí? Porque ahí habría que pagar horas extras y habría que calcularlas de acuerdo a si la hora extra es diurna, si la hora extra es nocturna, si es dominical, entre otro tipo de cosas, ¿no? Entonces, entendiéndose el típico contrato laboral de 48 horas a la semana, ¿no? 8 horas diarias de lunes a sábado. Bueno, Entonces, un momento. señora, Es que este tema es chévere. bueno, claro. Digamos, ¿qué opina usted sobre lo que quieren hacer en cuanto a pagar por horas? Lo de la Tipo, flexibilización de los sí, contratos, ¿sí? Bueno, sí. no, a ver, yo la verdad tengo una visión bastante negativa sobre eso por una razón siguiente. Eso yo lo puedo explicar desde la lógica de la teoría moderna de la firma. Y no me quiero extender como mucho sobre eso. ¿Qué sucede? Que recuerdan cuando hablábamos de los perfiles de riesgo,
ese perfil de riesgo averso al riesgo y amante al riesgo. Bueno, generalmente, si lo vemos desde la perspectiva de la teoría de la firma, como teoría de la firma lo que intenta es explicar cuál es la naturaleza de las empresas, por qué existen y cómo subsisten y cómo se administran. Entonces, una de las razones por las cuales existe una compañía o alguien decide emprender al crear una firma es porque esta persona está dispuesta a asumir un riesgo superior con tal de asumir unas ganancias superiores, que es un principio financiero básico, ¿no? A mayor riesgo, mayor rentabilidad. Entonces, los emprendedores son los que asumen el riesgo, los que ponen el capital, ya sea a través de patrimonio o se endeudan para convertir esas deudas en activos de una compañía. Y a su vez lo que hacen estas personas es contratar a un grupo de personas para que realicen una actividad determinada. ¿Qué sucede? Que generalmente, al menos desde mi perspectiva, la contratación por horas, lo que hace es trasladar ese riesgo propio de la firma y trasladarlo y ponerlo, digamos que, en manos de los trabajadores, de los empleados. Entonces, generalmente uno puede asumir que cuando alguien decide emplearse, ¿sí? Es porque es relativamente averso al riesgo y porque está dispuesto a sacrificar unas ganancias superiores, es decir, yo prefiero ganar menos, pero a cambio de una estabilidad, de un salario fijo. Entonces, lo que generalmente uno observa en el perfil psicológico de las personas que deciden ser empleados es que prefieren un salario relativamente más pequeño de que podrían obtener si fuesen dueños de sus propios negocios o un salario menor relativo a las ganancias que podrían obtener a cambio de cierta seguridad, ¿sí? Entonces yo prefiero, por ejemplo, qué sé yo, ser docente, no dedicarme, no haber creado con los conocimientos que tengo de economía una empresa, una compañía, de lo que sea, ¿sí? Y poder ganar mucho más, porque claro, hay empresarios que perfectamente en un mes se pueden ganar 20, 30 millones de pesos. Yo prefiero ganarme muchísimo menos que eso, pero con una condición bastante simple, y es el hecho de que yo sé que todos los finales de mes tengo mi salario en la cuenta de banco, ¿sí? Entonces, ese es un problema en la contratación. ¿Por qué? Porque eso va a atentar, digamos que, respecto a los perfiles de riesgo de los trabajadores. Entonces, lo que hace es llevar ese riesgo que es propio de la firma y lo entrega a los trabajadores. No sé si con eso te di respuesta. Sí, profesor. ¿Aló? ¿Aló? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me oyen? Sí. ¿Aló? Ah, qué pena. Sí, Se me fue como la internet. Bueno, entonces no sé hasta dónde me escucharon. ¿Sí alcanzaron a escucharme Sí, todo? sí, ¿Sí? Ah, bueno, sí, listo. sí. Entonces, básicamente esa es la lógica. Yo también entiendo que es una medida que busca que las empresas, porque habrán empresas que eh, no necesitan una persona de tiempo completo, por ejemplo. Eso puede suceder. Pero mire que Es esa que figura ya digamos que yo existe. creo que, perdón, o sea, digamos, eso sería muy beneficioso en cuanto a las empresas pequeñas. Creo que para las grandes ya no funcionaría igual, Ujú, pero sí sería, digamos, un alivio en cuanto a la empresa pequeña, ese tipo de cosas, porque pues si uno lo mira a la hora del té, eso es lo que pasa. Entonces uno saca, digamos, cuando no puede hacer el tema de formalidad por X o Y motivo, o sea, en mi caso no era porque no quisiera, sino porque no me cansaba. Yo lo que hacía era, sacaba las horas, le subía un poco más y finalmente terminaba pagando un poco más la hora día, ¿sí? ujú. Y eso es lo que hace mucha gente. Sí, También hay mucha gente que, o sea, dice, no, el día cuesta 30.000 y a usted le toca trabajar 12 horas, pero pues no va con mi ética. es Pero cierto. sí conozco de mucha gente que, por ejemplo, el día sale a tal hora, entonces pues yo lo necesito porque hay trabajos que no se pueden reducir a solo 8 horas, sacan Sí, tal vez 9 o 10. sí. Entonces lo que se hacía era eso, sacarle, bueno, la hora está así, usted va a trabajar 2 horas más, yo le puedo dar el tema de alimentación como para que le quede libre el sueldo, y los días festivos depende de las ventas, ahí hacemos un cuadro en cuanto a las horas y todo ese tipo de cosas. Sí, 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 sí. Mira Entonces, que ahí hay un hay tema muchísima gente que lo interesante. hace de esa manera. Claro, pero mira que hay un tema interesante porque generalmente este tema de la contratación por horas está pensado es para hacer contrataciones inferiores a un tiempo completo, ¿sí?
Es decir, para aquellas personas que necesitan, ahí sí como diría la ministra de Trabajo en aquel momento, ¿no? Creo que hoy en día es del Interior. Pues si necesitas contratar a una persona por 2 horas, que la puedas Yo contratar, necesito trabajo. ¿sí? Entonces, ¿cómo? Yo necesito trabajo. ¿Está buscando trabajo? Ah, bueno, Dios mío, sí. Entonces, ¿Será que me pueden emplear? dile a Daniela, Daniela es la capitalista acá. No, Su merced estoy en tiene empleo quiebra. que me... Estoy en reorganización de la firma. Le pasan hojas de vida, Daniela. Te están pasando hojas de vida para que contrates. Bueno, si vas a generar empleo, eso está muy bien. Entonces, estoy en bueno, reorganización de la firma. ahora, yo sí tengo que ser claro, Por horas, por días, semanas. yo sí tengo que Eso ser es un claro. poco, así es como manejan, digamos, en Estados Unidos, o sea, Sí, porque, sí, sí, digamos, sí. todo ese tema de Work and Travel le ofrecen a uno las horas de esa manera, o sea, como que tienes 48 horas a la semana, 42 las que sea, pero puedes buscar otro empleo que te paguen por horas. Sí, exacto. Sí, Es un bueno, sistema. ¿qué sucede? Que es donde yo tengo como mis limitantes, ¿no? Y tendría que pensarlo muy bien. Yo entiendo también, para dar el beneficio, ¿no? Porque no me parece una idea tan mala tampoco, y es el hecho de que, creo que esto dejó de compartir, qué pena con ustedes. Voy a volver a compartir, no en la pantalla, ¿verdad? No. Aquí, creo que ya. Ya. Listo, ahora sí. Bueno, entonces como les estaba mencionando, pues no es que me parezca de todo no es que me parezca de todo mala la idea, y pues también hay que entender que pues la legalización de algo, ¿sí? No significa per se la obligatoriedad del mismo. ¿Qué significa eso? Pues tampoco significa que ahora todo el mundo lo vayan a contratar por horas, ¿no? Habría que dar como ese beneficio de la duda. Sin embargo, ¿por qué soy como tan relativamente escéptico respecto a estos temas? Porque mira, por ejemplo, listo, yo comprendo en el ámbito privado, ¿no? Que hay empresas pequeñas cuya productividad marginal de los trabajadores no es suficiente para pagar los costos de la formalidad. Eso se entiende, y hacia allá iba mi comentario con todo este tema. Pero miren que ha sucedido algo curioso con el tema de los contratos de prestación de servicios, sobre todo en el sector público, que es donde realmente me parece pues una total desfachatez, y que al final pues eso también ha redundado en la creación como de ciertos círculos de élite, de beneficio de unos pocos, pero en detrimento de muchos. Y es que un porcentaje muy importante de las personas que trabajan para el sector público trabajan vía contrato de prestación de servicios, ¿sí? Son muy pocos los que tienen una relación laboral con el Estado. Entonces a estas personas los contratan por prestación de servicios, y ya sabrán ustedes que esa figura de prestación de servicios se creó como la posibilidad de que una persona natural, ¿cierto?, ofrezca sus servicios como si fuese una persona jurídica, por decirlo así. Entonces, ¿eso qué significa? Que se firma un contrato comercial, no es un contrato laboral, es un contrato comercial. Y entonces, así como yo voy y puedo contratar con alguien, bueno, véndame 30 extintores y listo, o usted me provee a mí, por ejemplo, un servicio de outsourcing, como lo que sucede con la vigilancia o con el aseo, con los servicios varios. Entonces yo le digo a una firma, bueno, necesito que este edificio tenga café y esté limpio. Entonces, listo, eso le vale tanto. Entonces, ese outsourcing es el encargado de proveer cómo tener limpio ese edificio, ¿sí? Digamos que bajo esa lógica, no habría lío. Pero ¿cuál es el problema? Que cuando ya el tema es una relación laboral, ¿sí? Cuando ya el tema estamos hablando de trabajo como tal, pues aquí hay un problema, porque por ejemplo a estas personas las han como eh, contratado bajo esta figura esta figura contractual, por decirlo así, y al final terminan exigiéndoles cosas que son propias de una relación laboral, que era lo que ahorita Daniel estaba diciendo. Entonces, ¿qué son cosas propias de una relación laboral? Que haya una jerarquía, ¿cierto? Que se tenga que cumplir un horario, por ejemplo, que se tenga que atender a un jefe, ¿sí? Entonces, se supone que un contrato de prestación de servicios, al menos en teoría, es como que yo contrato, por ejemplo, aquí a Esteban, que estaba buscando trabajo. Entonces yo le digo, no, Esteban, mira, lo que pasa es que yo tengo una empresa, necesito unas asesorías. Ustedes han visto la lógica de los contadores, ¿no? Cómo trabajan muchos contadores para muchas compañías. Figuran bajo la figura de prestación de servicios.
El contador no es empleado, simplemente lo que hace es decirle al jefe o al gerente, bueno, páseme las cuentas, yo armo los estados financieros básicos y yo se los devuelvo con la firma, chao, ¿sí? ¿Cuándo lo hace? Lo hace a las 3 de la mañana, lo hace a las 5 de la mañana, lo hace en media hora, lo hace en 3 días, lo hace en 20 días, no se sabe. Simplemente lo único que uno hace es decir, bueno, a tal fecha necesito unos productos. Así es como funciona básicamente la figura de prestación de servicios. Pero bueno, pueden preguntarle a muchas personas que trabajen con el Estado y se van a dar cuenta que estas personas, el contrato no es así, o sea, figuran como prestadores de servicios, pero el contrato es permanente, es decir, vuelven y los contratan, vuelven y los contratan, vuelven y los contratan. Tienen un jefe, entonces el jefe haga esto, haga aquello, haga lo otro, muévase aquí, muévase acá, para allí, para acá. Tienen que cumplir con un horario, no que usted llega a las 7 de la mañana, sale a las 12, sale y de 2 a 5, por ejemplo. Entonces, esas Y pues, cosas. con respecto a eso, digamos, ya colocaron una norma, es después de tres veces, aunque yo creo que mucha gente ni la cumple o debe haber ahí un tema legal. Se supone que después de que tú renuevas el contrato de servicios 3 veces seguidas con la misma persona, ya debes hacerles un contrato fijo. Ya se Pero supone que se configura una relación laboral, sí, ¿sí? Pero si los empleadores le cambian el objeto al contrato, no configura Puede como ser. continuidad. Entonces, de ahí se pegan y le cambian el objeto, le cambian una palabra y ya no es continuidad. Sí, Entonces, no tienen que hacerle ahí, ningún para todo hay un mico. claro, obvio, eso sí, dejémonos de vainas, pero buscan la manera, ¿no? Entonces miren que ahí hay un problema y alguien diría, ay, pero mira, les están dando trabajo, pues chévere, ¿no? Y uno dice, bueno, lo que pasa es que aquí el problema es que una persona que trabaja por prestación de servicios, ya sabrán ustedes que cuando tú eres un empleado, ¿sí? Un trabajador, existe una relación laboral como tal, pues el empleador te paga el 8% de la salud y te paga el 8,5% de la salud y te paga el 12% de la pensión, ¿sí? En cambio, cuando tú eres prestador de servicios, todo eso lo asumes el mismo trabajador, el mismo prestador de servicios es el que asume todo eso. Y aparte, ¿no? Aparte de eso, no tiene cesantías, no tiene primas, ¿sí? No tiene intereses sobre las cesantías. Y entonces, claro que obviamente eso va en detrimento de su bienestar como trabajador, ¿no? Sin embargo, por eso es que uno podría ser algo escéptico, pero bueno, en la medida en que se busque en mayor medida la formalidad laboral, pues eso sería estupendo. Ahora, toda esta carreta, todo este rollo, ¿por qué lo quise mencionar? Porque resulta que uno de los problemas de la gran informalidad en Colombia está relacionado con que las personas, el colombiano promedio, no es lo suficientemente productivo, que era lo que mencionaba precisamente el señor Eberto, ¿no? Y mira lo que decía ahorita Daniela, pues no, hombre, yo sí tenía un negocio, y créame que de mil amores yo no soy un ogro ni nada por el estilo, yo quisiera pagar la formalidad, pero el problema es que las ganancias no van para eso. Las ganancias no van para eso y pues a mí solo me alcanza para pagar X cantidad de dinero y sí, o lo pago por días, o lo pago semanal, o quincenal, o mensual, pero solo me alcanza máximo para eso, no tengo más. Y es una realidad, sí, es una realidad y es uno de los grandes problemas en Colombia, que la productividad promedio del colombiano, sí, no es suficiente para alcanzar los costos de la formalidad. Entonces miren que una característica muy general del mercado laboral colombiano es que se observa esto, que era precisamente la pregunta que yo les hacía, ¿sí? Entendiendo este como un salario formal, ¿no? Y sí, yo puedo tener una pequeña papelería, yo puedo contratar a alguien, lo puedo contratar por el mínimo, pero no, las ganancias no alcanzan para pagarle 1.316.000 mensuales. Y aparte de eso, pagar impuestos, este impuesto que cobran de industria y comercio, Cámara renovación de de Cámara de Comercio. Comercio, servicios públicos, en ocasiones arriendos, etcétera, 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 ¿sí? Entonces, hacia allá es donde iba, ¿sí? Que ese es uno de los grandes problemas de Colombia, ¿no? Y entonces alguien podría decir, y yo siempre, pues, aquí están varios de mis estudiantes de macro, yo siempre les decía, hombre, es que uno de los grandes problemas o uno de los grandes desafíos en Colombia para erradicar la pobreza es hacer a los colombianos más productivos, ¿sí? Es lograr hacerlos más productivos. Y la única manera de lograr hacer a los colombianos más productivos, pues es a raíz de dos cositas, ¿no? Y una de esas, el primero es mejorando el stock de capital físico, que es importante,
los temas tecnológicos y el capital humano. ¿Sí? Básicamente eso es lo que podemos hacer, no más. Tener más tecnología, entendiendo tecnología como la capacidad Ya de nada uso. más, profe. Nada más, fácil. Mire, ahí ya, nos Facilísimo. ganamos el Nobel, sacamos a Colombia de, Como de, una de la King pobreza. Kong. Fin. Claro, obviamente, uno dice nada más, fácil, pero miren que, por ejemplo, yo cuando me sentaba a ver estos discursos de, como acabaron de suceder elecciones, ¿no? El año pasado, hombre, yo escuchaba a los políticos a ver, muestra a ver cuáles son como las propuestas productivas. Ninguna propuesta estaba encaminada a hacer más productivo el departamento en términos de qué, de renovación de stocks de capital, ¿sí? De implementar nuevas cadenas productivas, de lograr ser más competitivos, ¿sí? O muchos decían, sí, tenemos que ser más competitivos, a ver, ¿cómo? ¿Sí? ¿Cómo? ¿Cómo lo hacemos? Entonces, por ejemplo, si yo te digo, necesito stock de capital fijo, yo lo primero que yo sé es que las empresas necesitan líneas de crédito flexibles, ¿cierto? Necesitan tener la posibilidad de acceder a máquinas bajo costo, ¿cierto? Necesitan tener que pagar menos impuestos sobre el patrimonio, ¿sí? Porque este impuesto sobre el patrimonio no cae, es a las ganancias, sino simplemente por el hecho de tener, ¿sí? Ese stock de capital, Eso entre iba otro a tipo decir, de profe, cosas. en cuanto a los impuestos, por ahí hay un texto que anda rondando en el que proponen como por temas ahorita de COVID, hacer como impuestos progresivos. O sea, el tema era como que le bajaron ahorita la línea de impuestos. Obviamente el Estado deja de recibir cierta cantidad de dinero, pero activa más la economía. Uh-huh. Y progresivo que se vaya saliendo como de todo el tema pues no sé si está bien decir como la recesión económica que hay a raíz del COVID, pues se van reanudando ciertos impuestos que le dan pues más beneficios al Estado, pero sí bajar unos que como que no son tan digamos con que sí tienen ganancias, pero pues se pueden buscar por otros lados. Sí. Y también estaba como otra idea de hacer los departamentos como tipo federales, como que cada quien vaya manejando a mí eso, pues, No, a mí me parece buenísimo. o Pero sea, eso ya Lo es que pasa es que constitución. nosotros nos hemos venido partiendo la madre con el federalismo desde el siglo pasado. sí, pero pues a lo que voy es que, digamos, los impuestos estos que usan de las bebidas alcohólicas, no tengo tan claro si van al departamento o van al Estado en Van al sí. departamento. Entonces, pues respecto con eso tenían como unas modificaciones. En fin, el tema principal era como bajar determinados impuestos para que haya más liquidez en la economía. Sí, sí. Bueno, mira, yo respecto al tema de política fiscal, yo hace un montón de tiempo, hace mucho tiempo, algún día yo sé que voy a tener la oportunidad de dictar un curso de política fiscal. Es que Colombia tiene un gran problema fiscal. Sí, el problema de Colombia es que históricamente se manejó fue con instrumentos políticos y no tecnocráticos, por decirlo así. Es decir, siempre se ha manejado bajo la lógica del populismo y de buscar réditos políticos y hasta luego, ¿sí? Y no sé por qué, inclusive a mucha gente, inclusive a economistas, les suena mal la idea de la tecnocracia. No sé por qué, pero bueno, allá digamos que yo respeto todas las opiniones y las diversas perspectivas, yo no tengo ningún problema, pero es que hay un problema, ¿sí? Los economistas sabemos que la política fiscal existe para una cosa, y el problema es que el resto del mundo no lo sabe, o parece no saberlo. Mientras el resto del mundo, dícese, sobre todo abogados, administradores públicos, etcétera, 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 yo lo llamaría siempre como esas carreras que no hacen parte del Olimpo del conocimiento, ¿sí? Piensan que la política fiscal es para financiar. Sí, lo siento, sí, los economistas vivimos en el Olimpo, ya, somos unos ¡Pah! incomprendidos, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Tenemos que bajar a la tierra de vez en cuando y untarnos de Discúlpame, mi otras chía, carreritas, ¿sí? discúlpame. Si hay aquí entre otras carreras, pues perdón, ¿no? Son ustedes unos privilegiados por estar en una clase de economía. Pero entonces, ¿qué sucede? Que la política, el propósito de la política fiscal es la redistribución de la riqueza, la redistribución del ingreso, ¿sí? Pero aquí se ha utilizado únicamente para financiar al Estado, para garantizar el funcionamiento del Estado, una cosa que es terrible, ¿sí? Cuando uno mira
Colocó, mi hermana de enfermería está en su clase. Bueno, eres privilegiada, eres privilegiada. Lo que pasa Ay, es ya, que es que tienen que hay hablar cuando toda la hayan gente personas cree. externas. Estas son conversaciones de economistas, por favor. Los economistas no somos así engreídos. En realidad, bueno, no somos así engreídos, solo somos así engreídos en nuestro círculo interno. Para el resto de las personas somos buena gente. Bueno, la cosa es la siguiente, que cuando tú miras Gini antes de impuestos, ¿sí? Y cuando miras Gini después de impuestos, la corrupción es nula, ¿sí? Si tú miras, por ejemplo, en Europa, que es un lugar en donde lo hacen muy bien, el Gini antes de impuestos es alto, ¿sí? Tal vez 0,55, tal vez 0,49, una cosa de esas, dependiendo del país europeo, pero cuando aplican los impuestos, la política fiscal, el Gini cae como al 0,38, al 0,32, ¿sí? Entonces lo que uno ve es que hay una correcta redistribución del ingreso. Y ahí es donde uno dice, oh, el fin de la política fiscal, más allá de lo superfluo que es, o de lo elemental que es financiar al Estado, pues está generando una correcta redistribución del ingreso, cosa que aquí no se hace, ¿sí? Entonces, Colombia, O sea, desde el estamos bajo, hablando que los colombianos somos palomas y el gobierno es un halcón de sí, mierda. sí, básicamente, no, y es en serio. Y yo creo que los colombianos somos palomas ni siquiera, no por el hecho de falta de carácter, sino por desconocimiento, ¿sí? Porque la gente no lo sabe, porque la gente no sabe que la política fiscal debería redistribuir el ingreso. Y hay N cantidad de borradores, N cantidad de informes macroeconómicos del mismo Banco de la República, en donde investigadores de manera paulatina, ¿cierto? Hacen referencia a que, bueno, que está bien la política monetaria, porque la política monetaria se toma bajo unas decisiones netamente tecnocráticas, pero ¿y la política fiscal qué? ¿Para cuándo? ¿Sí? Entonces, ahí eso radica en esos problemas. Entonces, por ejemplo, mira que muchas personas creen que uno debe entrar a grabar específicamente a las empresas. Yo creo que no, que las empresas no deberían ser las que deberían ser grabadas principalmente, sino los accionistas, los dueños de esas compañías, ¿sí? Porque estas personas, porque por ejemplo, una empresa muy grande puede tener que tributar un montón, pero resulta que los dueños son miles de personas, ¿sí? Tienen cientos de dueños, entonces digamos que la sumatoria individual no es tan alta, pero pueden haber empresas en donde, por ejemplo, qué sé yo, compañías en donde la participación accionaria es excesivamente elevada y el dueño es casi una persona. Pensemos en, muestra a ver, aquí voy a compartir otra vez que esto se zafó. Creo que ya está compartiendo, listo. Entonces, aquí lo que hay que grabar principalmente son a las personas, pero bueno, ¿por qué no se hace? Porque es más difícil. Yo entiendo que lo han cogido por el camino fácil. Es más fácil grabar a las empresas porque la cantidad de empresas que hay en Colombia es muy inferior a la cantidad de personas, en fin. Pero entonces, aislando el efecto de que la política fiscal aquí no sirve para nada, porque en serio, no sirve para nada, no está haciendo su función como debe ser. Eh, hay unos impuestos que en ocasiones pueden llegar a ser prohibitivos también en las compañías, sobre todo, por ejemplo, el impuesto al patrimonio, ¿sí? Que básicamente te cobran simplemente por tener cosas, ¿no? Entonces, eso carece de sentido. Y es un sentido netamente hasta empresarial, o sea, cuando tú valoras una compañía no la valoras por los activos que tiene, sino por la plata que gana, ¿sí? Yo puedo tener muchos activos, pero este año me fue como una mierda, ¿y yo qué voy a pagar? ¿Sí? Entonces, es básicamente como esa lógica. Ahora, volviendo al tema de la productividad, pues sí, Colombia necesita más empresas que tengan mejor tecnología, que tengan más máquinas y también que exista la posibilidad de enseñar a los colombianos a utilizar esa tecnología, ¿sí? Yo coloco un caso elemental, por ejemplo, el sector del calzado, acá en Santander, o bueno, acá en Bucaramanga. Pues hombre, los talleres bumangueses son talleres pequeñitos, empresas, en donde solo tienen ahí el estantecito, en donde hacen los zapatos, que eso se le suele conocer como un burro, ¿no? Un taburete, y todo lo cortan a mano, las plantillas las cortan a mano, las suelas las cortan a mano. Entonces, claro, en un proceso que básicamente con una máquina te tomaría un segundo, porque tú colocas un troquel, oprimes un botón y el troquel desciende con un mecanismo hidráulico y te saca la plantilla, te saca la suela automáticamente, pues una persona a mano puede demorarse 10 minutos haciendo ese proceso, ¿no? Y desde ahí en adelante piensen en todo lo que no somos competitivos. Y ahí es donde está el problema. Entonces,
Miren que el problema ni siquiera es de los trabajadores, porque no, y yo siempre coloco los ejemplos, ¿no? Ay, este iPad se bloquea a cada rato. Entonces, miren que yo siempre coloco el ejemplo de los trabajadores y yo digo, no es que si miramos los trabajadores europeos, por ejemplo, ¿por qué tienen mejores salarios? Bueno, porque en términos de producto per cápita, pues es más alto. Y no es porque tengan 8 manos, ni porque sean superdotados o porque sean más inteligentes, qué sé yo. Simplemente porque tienen en sus manos, es decir, más allá de su mano, donde termina su mano, empieza una máquina, ¿sí? Y ahí es donde, hacia allá es donde tenemos que apuntarlo. Entonces, ese es uno de los grandes problemas. Y bueno, yo creo que voy a dejar hasta acá con esa discusión, pero quería colocarla en clase para que se den cuenta que sí existen posibles escenarios en donde la cantidad del producto final puede llegar a ser mayor que esos salarios y eso genera unas distorsiones y puede generar unos escenarios que son prohibitivos en términos económicos, ¿sí? Entonces, si en algún momento quieren debatir más sobre esto, pues obviamente la clase está abierta para hacerlo. Y te agradezco mucho, Daniela, por poner tu caso, porque me gusta mucho eso de que cuenten sus experiencias también. Bueno, continuando ya con la formulación de este juego como tal, en el enunciado decía lo siguiente, ¿no? Decía que bueno, entonces están esas opciones, entonces ya con esas estrategias podemos crear la matriz. Entonces la matriz era una matriz 2x2, una matriz cuadrada, como esta, ¿sí? Y aquí teníamos al trabajador y aquí teníamos al jefe. El trabajador, ¿qué podía hacer? Podía trabajar o no trabajar y el jefe podía inspeccionar o no inspeccionar, ¿sí? Ahora, miren que no les hago la crítica ni tampoco los culpo, eso es natural. Mire, a todos nos pasó. Cogerle el hilo a la teoría de juegos es práctica, es como hallar límites, ¿sí? ¿Tú cómo sabes hacer límites? Bueno, diría una profesora de cálculo cuando estudié ingeniería industrial, usted aprende a hacer límites cuando... la única manera de aprender a hacer límites es haciendo muchos límites, ¿no? Y luego Morán me lo reafirmó. Entonces, aquí sucede exactamente lo mismo. ¿Cómo tú adquieres como esa habilidad para aprender a plantear los juegos? Pues haciendo varios ejercicios. Pero en principio uno le va como hallando el sentido. Un truco que yo les puedo dar, ¿cierto? Es primero identificar a los jugadores. ¿Sí? Identifiquen claramente cuáles son los jugadores. Segundo, identifiquen claramente cuáles son las estrategias. Y tercero, dejen de último los pagos. Y a los pagos póngale un poco de lógica. ¿Listo? Eso es todo. Háganlo en ese orden y se van a dar cuenta que va a ser algo fácil. Mire lo que hicimos. Acá lo que hicimos fue extraer jugadores, estrategias y vamos para los pagos. Y nótense que no necesariamente en el enunciado tiene que estar en ese orden, ¿sí? Mire que en el enunciado del juego de la inspección no está necesariamente en ese orden, pero lo que sí hacemos nosotros es extraer esa información con este sentido. Entonces, mire lo que sucede. Por parte del trabajador, ¿no? Lo que dice es lo siguiente. Los costos de trabajar son iguales a G y el nivel de producto que consigue en el caso de que trabaje será igual a V. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que me dice a mí la lógica? La lógica a mí lo que me está diciendo acá es, bueno, si voy a borrar esta matriz, ¿saben por qué? Porque no me acordaba que los pagos eran más larguitos. Entonces, venga, la hago aquí rápidamente un poco más alargada para que no queden como tan cortos. Exacto. Acá. Listo. Entonces, ahora sí. Ahora, el sentido que me dice es, si el empleado trabaja y el jefe inspecciona, ¿cierto? ¿Qué puede ganar un empleado? ¿Sí? Pues su salario. Aquí dice que si él tiene evidencia de que trabajo le paga. ¿Cómo obtiene esa evidencia? Inspeccionando. Pero tuvo que incurrir en el costo de trabajar. Listo, ahí ya tenemos el pago. Ahora, ¿qué iba a ganar el jefe? ¿El jefe qué puede ganar? Entonces, el producto generado, ¿cierto? Que es V menos el salario menos el costo de la inspección. ¿Sí me encuentran algo de lógica ahí? No. Otra vez. Nuevamente, entonces, tenemos estos escenarios, ¿sí? Un escenario en donde se trabaja y se inspecciona. Entonces, en este escenario es donde hay evidencia de si el empleado trabaja o no trabaja, porque en este no hay evidencia, ¿sí? Es decir, aquí el salario se paga o se paga, porque miren que en el enunciado dice que
le va a pagar a no ser de que tenga evidencia de lo contrario, ¿cierto? Entonces, como aquí estoy inspeccionando, como aquí el jefe inspecciona, siempre que inspeccione va a incurrir en un gasto H. ¿Sí? Entonces ya sabemos que aquí hay un gasto y que H es un gasto. Entonces ya sabemos que podemos partir del hecho de que aquí hay un gasto H. Ahora, ¿cuál sería el pago para el trabajador? Sí, por ejemplo, Daniela, si tú trabajas, ¿qué esperas ganar? La paga del día. El salario, exacto. Entonces ahí está el salario, ¿sí? Mm, Pero en el enunciado te están diciendo que trabajar tiene un costo, ¿sí? Un esfuerzo, que es G. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Como es un costo, la lógica es sustractiva, porque estamos hablando en términos de utilidad. Entonces, el costo es negativo, ¿sí? Entonces, ¿qué gana el trabajador? Salario menos el costo de trabajar. ¿Qué gana el empleador? ¿Qué ganaría el empleador? producto Lo producido por el trabajador menos el costo de inspeccionar. menos el costo de inspeccionar y menos el salario. Porque de ese valor tiene que salir el salario, ¿no? Ujú. Porque recuerden que el empleador es el que entrega el salario, ¿sí? Ahora, en el escenario alterno, en este escenario, por ejemplo, acá, en donde él inspeccione y el trabajador no trabaje, diga, ay, no, me da pereza, mejor no trabajo. Eso de malas, ¿sí? Entonces, ¿cuáles serían las ganancias? Mire lo que me dice acá. Si él inspecciona, él tiene evidencia de que él no trabajó. Y si no trabajó, entonces, ¿cuánto le pagan? Nada. Cero. ¿Y cuánto gana el jefe? Lo del salario del día que no trabajó él. No. Si te das cuenta, a eso me refería cuando les decía que en la teoría de juegos no asumíamos costos de oportunidad. Ah, ok. Ganarse el salario que no pagó es un costo de oportunidad. ¿Sí? Entonces gana lo que no invierte, o sea, no porque igual pierde la inspección. Pierde la inspección. Exacto. ¿Hubo producto? No, no hubo producto porque no trabajó. ¿Hubo salario? No, porque no lo pagó, pero perdió la inspección. ¿Sí? Entonces se fue a negativo, perdió la inspección, la plata en la inspección. Ahora, en el escenario en donde él trabaje y el jefe no inspeccione, ¿cuáles serían las ganancias? Pues por el lado del trabajador es lo mismo, no va a cambiar nada. El salario menos el costo de trabajar. Y por el lado del empleador, ¿cuál sería el pago? Se va a borrar lo de la inspección. Bueno, ahí sería otro costo de oportunidad, ¿no? No, 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 se lo Ah, ahorra, no. se lo Ah, se ahorra, lo se lo ahorra. ahorra, claro. Entonces sería V menos W, ¿sí? V menos W, listo. Ok. Ahora, sí, mira, porque si fuese costo de oportunidad tendríamos que modelarlo como más H, porque tú dirías, me estoy ganando el costo de la inspección, pero no, Sí. eso no aplica, ¿vale? Entonces, y por último, en este escenario, no inspeccionar, no inspecciona, no trabaja. ¿Cuánto ganaría el trabajador si no trabaja, pero no lo inspeccionaron? Salario. ¿Cuánto? W. Exacto, se gana el salario gratis. Sin ningún esfuerzo, se gana el salario como mero en la planta nuclear, comiendo rosquillas. ¿Sí? No trabajó. ¿Y cuánto gana el empleador o el jefe? Menos W. Menos W. W. ¿Sí? Porque todos empiezan en cero. ¿Sí? Y porque no hay V del cual descontarlo. Listo. Así se planteaba, ese era el planteamiento normal del ejercicio de ayer. ¿Sí? Solo un poquito de lógica detrás de ello para plantearlo. Ahora, equilibrio de Nash en estrategias puras. Por acá. ¿Cuál era? Entonces vamos a hacer el pequeño ejercicio, ¿no? Nuevamente. Si el empleado asume que el jefe le va a inspeccionar, ¿qué es lo mejor que él puede hacer? Trabajar. Trabajar. ¿Sí? Si el empleado asume que el jefe no lo va a inspeccionar, ¿qué es lo mejor que él puede hacer? Trabajar. No trabajar. Trabajar. No trabajar. ¿Por qué? Porque si trabaja,
ganaría W menos G, pero si no trabaja, ganaría W, que es mayor. Entonces va a preferir no trabajar, ¿sí? Ahora, si el jefe asume que el empleado trabaja, ¿qué es lo mejor que puede hacer? Si inspecciona, ganaría V menos W menos H, pero si no inspecciona, ganaría V menos W. No inspección. No inspeccionar es mayor, ¿sí? Por lógica, porque recuerden que todos estos valores son positivos. Entonces ya por esa lógica nos está diciendo que una resta positiva haría que el resultado fuese menor. Y ahora, si el jefe asume que el empleado no va a trabajar, ¿qué es lo mejor que puede hacer? Si inspecciona, pierde la inspección, pero si no inspecciona, pierde el salario. Y miren esta lógica, ¿qué es mayor, el salario o la inspección? Salario. El salario. Entonces, ¿qué prefiere perder, la inspección o el salario? Inspección. La inspección. ¿Listo? Entonces la respuesta, ¿hay equilibrio de Nash en estrategias puras? No. No, No, no hay no hay. equilibrio de Nash en estrategias puras. Por eso ayer alguien me preguntó por ahí, profe, ¿puede que no haya equilibrio? Yo, uy, brillantísimo. Claro, es que no tiene equilibrio el juego. No hay un equilibrio puro. ¿Sí? Ahora, ¿cuál era el óptimo de Pareto? Toca evaluar todas las opciones. Tocaba mirar todas las posibles opciones, ¿cierto? Pero, desde el vamos, ya les puedo decir que el óptimo de Pareto es este. Ese daba, evaluando, así como decían, el orden de mayor, daba uno. Mire, les voy a decir por qué uno como haya acá el óptimo de Pareto. Nuevamente, por un tema de utilidad social. ¿Sí? Recuerden que el tema, por eso también lo llaman como un óptimo social. Un tema de valor agregado. ¿Sí? En términos agregados, ¿cómo están las ganancias? Por ejemplo, aquí las ganancias, el total de las ganancias sociales, ¿a cuánto asume? ¿A cuánto asciende? Perdón. Acá. ¿Cuántas son las ganancias sociales? ¿Negativas? ¿Cuántas son las ganancias sociales en este escenario? 0 Menos H. menos H. ¿Sí? 0 más menos H. Igual a menos H. ¿Sí? Aquí es menos H. ¿Cuánto es la ganancia social acá? Pero, 0, ¿cierto? Entonces, mire, entre los escenarios, desde el mejor hasta el peor, ¿cierto? El escenario no trabajar, inspeccionar, es el peor de todos. Términos de utilidad, mire. O no, menos H, ¿sí? El siguiente escenario, en términos de preferencia, sería el no trabaja, no inspecciona, ¿cierto? Es decir, acá el no tan peor no trabaja, no inspecciona. ¿Por qué? Porque la ganancia total va a ser 0, ¿cierto? Miren, 0. Ahora, me queda este y me queda este. ¿En cuál de los dos la ganancia es más alta en términos sociales? ¿Acá o acá? En trabajo no inspecciona. En trabaja, no inspecciona. En trabaja, no inspecciona es el mejor escenario socialmente. ¿Por qué? Porque aquí se está ahorrando uno el costo de la inspección. Entonces, ¿qué significa? Que está mejor el trabajador y que está mejor el jefe, ¿sí? Que es como, hombre, pongámonos la mano en el corazón, cooperemos, ¿sí? Cooperemos, seamos honestos, tomémonos un tinto, café Águila Roja, ¿sí? Que básicamente es eso, como, hombre, haga las cosas bien, usted tiene que trabajar, trabaje, yo le voy a pagar su salario y no lo voy a inspeccionar porque para qué recurrir en los costos de inspeccionar. Este costo de la inspección es destrucción de recursos. Este costo de la inspección es destrucción de valor, ¿sí? Porque al final esto no redunda en ninguna utilidad, más allá que ofrecer evidencia. Pero esta evidencia no tendría lógica si el trabajador hiciese su trabajo, ¿sí? Entonces, por eso el mejor escenario, es decir, si nosotros le diésemos valores cuantitativos, si quieren ahorita lo hacemos, no hay ningún problema, porque a muchas personas se les suele dificultar cuando se colocan variables. Ya los voy a mostrar en términos numéricos, pero este es el mejor escenario. Y el segundo mejor escenario, pues es el escenario en donde se trabaja y se inspecciona, ¿sí? Voy a asignarle números.
No sé qué les parece. ¿Les parece? No. Para que me entiendan mejor. Sí, señor. ¿Sí? Listo, muy bien. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a asignarle unos números para que esto quede un poco más claro. Por ejemplo, necesito conseguir unos números de tal manera que se respete la transitividad inicial. Es decir, esta que tengo acá arriba. Entonces, por ejemplo, yo podría decir que el valor del producto total es 50, ¿cierto? Que el salario equivale a 20, ¿sí? Que el costo de trabajar es 5 y que el costo de la inspección es 3. Se cumple con esa condición, ¿cierto? 50 mayor a 20, 20 mayor a 5, 5 mayor a 3 y 3 mayor a 0. ¿Sí? Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Sustitución. Pues vamos a sustituir esta matriz. Entonces, por acá, la magia de la tecnología nos va a permitir copiarla y la vamos a traer por acá. Por acá y voy a borrarle lo interno. Listo, muy bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a sustituir, voy a colocarlo en verde como están esos números. Entonces, primera cosa, ¿cierto? W menos G sería igual a ¿qué? A 20 menos 5, ¿cierto? ¿Verdad? ¿Cierto? Y V menos W menos H, que sería igual a ¿qué? A 50 menos 20 menos 3. ¿Cierto? Ahí está. Ahora, la siguiente. W menos G, W menos G, que es exactamente lo mismo. 20 menos 5 y V menos W, que sería igual a 50 menos 20. ¿Cierto? Acá sería 0 y menos H es menos 3. Y aquí sería 20 y menos 20. ¿Sí o no? Correcto, ¿verdad? Ahora, para que nos quede un saldo neto, ¿sí? Yo obviamente coloqué la operación para que sepan de dónde sale, pero para que nos quede el saldo neto, pues aquí es preferible decir 15, ¿cierto? Y aquí es preferible decir 27, 27. ¿sí? Y aquí es preferible decir 15 y aquí es preferible decir 30, ¿cierto? Y voy a borrar esos numeritos de arriba para que no se me confundan. Listo. Listo. El juego de la inspección en términos numéricos. Ya lo tenemos ahora en números. Ahora, nuevamente, vamos a hallar los equilibrios, ¿sí? Profesor, ¿deberían cambiar? No, no cambian, porque lo importante es mantener la transitividad, ¿correcto? ¿Qué significa eso? Nuevamente, que si el jefe asume, que si el empleado asume que el jefe inspecciona, lo mejor que puede hacer es ¿qué? Trabajar. Si asume que el jefe no inspecciona, lo mejor que puede hacer es no trabajar. Si el jefe asume que el empleado trabaja, lo mejor que puede hacer es no inspeccionar. Y si el jefe asume que el empleado no trabaja, lo mejor que puede hacer es inspeccionar. Noten lo siguiente, cambiaron la posición de las rayitas. ¿Cambiaron? ¡Tarán! Magia, ¿sí? Entonces, no cambió nada. Ahora, ¿el equilibrio cambió? No, sigue siendo el mismo, ¿cierto? Ahora, un pequeño truquito. Vamos a hallar la sumatoria total del beneficio. Ese sería el óptimo social o el óptimo de Pareto. Es decir, el punto en donde la sumatoria de las ganancias sea más alto, ¿sí? Entonces, para que de pronto se les facilite. ¿Por qué yo no lo digo así desde el principio? Bueno, porque, hombre, si a mí como profesor de teoría de juegos, otro profesor de teoría de juegos me escucha diciéndoles que el óptimo de Pareto es la sumatoria más alta de todas las ganancias, me pegan un tiro, ¿sí? Pero, pues es un truquillo, exacto, pero es un truquillo de teoría de juegos, ¿no? Entonces, el truquillo para que no se me complique en la vida, para que no vean como que el óptimo de Pareto es tan difícil de hallar, pues busquemos ese punto más alto, es decir, donde las ganancias suman más. Entonces vamos a sumar esas ganancias. Voy a colocarlo aquí como con, no sé,
azul. Entonces, ¿cuánto suma 15 y 27? A ver, descósanse del saber. 42. Ajá. ¿Cuánto suma 0 y menos 3? Menos 3. 20 y menos 20. 0. 15 más 30. 45. ¿Dónde está el óptimo? Miren ahí. ¿Dónde está el número más alto? Ahí está. ¿Sí les fue un poco más fácil? Profe, ¿y el óptimo es 1 y solo 1? No, pueden haber varios. Por ejemplo, si en un juego yo aquí tengo 45 y aquí tengo 45, significa que ambos son óptimos. ¿Vale? Ah, ok, ok. Pero tiene que ser del mismo valor. Del mismo valor, sí. Que tengan el mismo valor. No importa la distribución, ¿no? Por ejemplo, aquí dice 15 y 30 y puede que yo aquí tenga, qué sé yo, 5 y 40. Sigue siendo un óptimo de Pareto. Recuerden que aquí no nos preocupa cómo se distribuyen los recursos, sino la suma total. ¿Vale? La suma total de esa utilidad. Entonces, listo. Ya con esta información, ¿cierto? Ya podemos decir, el óptimo de Pareto acá es trabajar y no inspeccionar. Yo como, alguien puede decir, profesor, demuéstremelo, hágame la demostración. Demuéstreme que eso es un óptimo de Pareto. Bastante fácil, ¿cierto? Entonces, bastante fácil, ¿por qué? Si yo me ubico acá, ¿cierto? Yo lo primero que pregunto es, ¿quién tiene acá incentivos para desviarse? Es decir, ¿quién tiene incentivos para dejar de estar en esta casilla? El único que tendría incentivos acá, ¿quién es? El empleado. El empleado. ¿Para pasar a dónde? Al de 20. Exactamente, muy bien. El único incentivo que hay es migrar de 15 a 20. Es decir, pasarse de esta casillita a esta. Y el único que tiene ese incentivo es ¿quién? El empleado. ¿Sí? O por una indiferencia, pero eso ya no sería un incentivo, pasar de acá a acá. Le sería indiferente, ¿cierto? Pero digamos que eso no tiene mucho sentido. La indiferencia es eso, ¿sí? Si no, escuchen a Silvestre Dangond. Y ya, escúchense la indiferencia y ya van a entender qué es esa indiferencia. Y entonces, mientras lo entienden, acá sí tenemos una cosita, y es el hecho de que si yo tengo 15, yo prefiero ganar 20, como bien lo dijeron ahí el compañero Eberto y la señorita Lazo. Pero ¿qué pasa? Que si yo quiero mejorar la condición del empleado, es decir, quiero que deje de ganarse 15 y pase a ganarse 20, ¿qué necesariamente tiene que suceder? Empeorar la situación del jefe. Empeorar la situación del jefe, llevarlo de 30 a menos 20. Y ese es un óptimo de Pareto, en donde mejorar la situación de alguien necesariamente significa empeorar la del otro. ¿Vale? Ok. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, hoy todos están como muy callados, maestre. Me va a tocar poner nota por cámara o alguna vaina. ¿Qué Ya tengo cosa? un punto. No, fue madre, ya Daniela pasó el curso, ya ni vuelva por acá. Profe, ¿por qué va a dar punto? Va a Repetición, tocar, escuché. ¿no? Pues va a tocar dar puntos por cámaras, porque si no fuese por Daniela, mejor dicho, no, no Profe, sabría. si va a dar punto, nomás nos avisa. Es que si va a dar puntos, nomás nos avisa para bañarnos todos los días. A ver, ¿verdad? Sí. Bueno, listo. Hasta acá quedó claro el ejercicio, Pero los olores no traspasan la cámara. pero sí Pero el sí se del ve la peinado. facha. Sí se ven las fachas, y sí se ven las greñas. A no ser de que desenfoquen la cámara, ¿no? Bueno, entonces, ¿hay otra pregunta sobre esto? ¿Alguna pregunta adicional? ¿O quedó claro como el agua del río Bogotá? Profe, no lo hubiera dejado numérico. Así hubiera sido más fácil. ¿Qué sucede? Que bueno, que el ejercicio esencialmente está planteado así. No todos los ejercicios vienen numéricos, chicos, ¿sí? Hay ejercicios que vienen en variables. Entonces, ustedes tienen que estar en la capacidad de, independientemente de si el ejercicio es numérico o no, tienen que estar en la capacidad de plantearlo. Entonces, miren, por ejemplo, cómo utilizamos dilema del prisionero, que fue esencialmente numérico, pero cómo aquí tenemos que utilizar uno en donde tenemos variables, ¿sí? Miren que Halcón y Paloma también era numérico, ¿sí? Entonces,
les presento este tipo de ejercicios para que se den cuenta que hay ejercicios en donde es necesario también encontrar esa lógica de la variable. Bueno, mucha gente, ¿no? Mucha gente por ahí dice, ay, profe, entonces en el parcial yo puedo colocarlo como número, y la respuesta es no, ¿sí? Es decir, un juego se plantea como el enunciado lo coloca. Profe, que yo lo puedo hacer en una hojita borrador con números para verificar que me quedó bien. Ah, no, haga lo que quiera. Yo no tengo problema con eso. Pero el planteamiento se hace como está el enunciado. ¿Listo? Regálenme un segundo, voy por un poquito de agua, que hoy me, me, me animé muchísimo hablando sobre estos temas y se me resecó la garganta. Regálenme un segundo, por favor. Qué pena. Listo. Bueno, continuamos. Entonces, no siendo más, entonces continuemos con un siguiente ejercicio que se conoce como el pago en un restaurante. Regálenme un segundo, voy a enviarles esta imagen al WhatsApp para no tener que dejar de proyectar la pizarra. Un momento, por favor. ¿Me podrían avisar si ya les llegó a WhatsApp? Gracias. Rayos. ¿Sí? ¿Me Ya escuchan? ¿Me llegó. oyen? Ah, bueno, gracias. Pensé que estaba hablando solo. Listo, gracias. Bueno, entonces, listo. Aquí tenemos un jueguito que se ve relativamente simple. De hecho, lo es. Es relativamente simple, pero vamos a introducir un nuevo tema, una nueva temática. Y es el hecho de que ya la respuesta no necesariamente está atada a una matriz o a una presentación de matrices, ¿sí? Entonces, a ver, alguien que por favor se digna a leer este ejercicio, le agradecería mucho, Yo. ¿vale? El pago en un restaurante. 3 amigos van a ir a un restaurante. Cada uno de ellos elegirá simultáneamente lo que va a comer y la cuenta se dividirá en partes iguales. Si uno de ellos elige un plato de precio PI y contribuye con X pesos a la cuenta, su utilidad es igual a raíz cuadrada de PI menos X. Calcule los equilibrios de Nash en estrategias puras de este juego. Listo, muy bien. Muchísimas gracias, Gabriela. Bueno, entonces, miren que el ejercicio es simple. Vamos a intentar extraer los elementos para poderlo plantear, ¿no? Entonces, para calcular los equilibrios de Nash en estrategias puras, ¿sí? Cuando siempre te digan equilibrio de Nash en estrategias puras, tienes que hacer el planteamiento normal, por obligación.
Y cuando te digan equilibrio de Nash perfecto en subjuegos, tienes que hacer el arbolito de decisiones, es decir, el planteamiento extensivo. Eso es natural, o sea, uno ni siquiera tiene que decirlo en el enunciado para entender que tiene que ser así, ¿vale? Entonces, vamos a intentar formalizar este juego. Entonces, 3 amigos van a ir a un restaurante. Entonces, jugadores, ¿sí? Entonces, miren que aquí ya tenemos 3 jugadores, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que cambia acá? Lo que va a cambiar es que en el conjunto de jugadores, yo ya tengo, vamos a colocarlo a ver como qué, como, a ver, como amigo A, puede ser, amigo B y amigo C. Pero ustedes lo pueden colocar como quieran. Eso no cambia absolutamente nada. Listo. Entonces, las estrategias. ¿Cuáles creen que son las estrategias acá, muchachos? A ver. ¿Cuáles son las estrategias? ¿Comer o no comer? Comer o no comer. Vamos a volver a leer el ejercicio. Mira acá lo que dice. Cada uno de ellos elige simultáneamente. Recuerden que la estrategia está ¿en qué? En lo que yo puedo hacer. Entonces el verbo elegir, podrá, tendrá la opción, ¿sí? Es el verbo que generalmente siempre me va a decir a mí la estrategia. Entonces dice, cada uno de ellos elegirá simultáneamente lo que va a comer, ¿sí? Y la cuenta se dividirá en partes iguales. Si uno de ellos elige un plato de precio P sub I y contribuye con X pesos a la cuenta, bueno, etc. Entonces, ellos, ¿cuáles son las estrategias? ¿Cuál es la estrategia? Que todos pidan un plato de más o menos el mismo precio. Bueno, eso ya estás hablando ya como de qué es lo mejor, qué es lo que maximiza. Pero ¿cuáles son las estrategias? Tú lo estás diciendo. ¿Cuál es la estrategia? ¿Elegir un plato? Pero ¿es el plato la estrategia? No. Comer. El valor del plato. El ¿no? precio del plato. Muy bien, el precio del plato. Esa es la estrategia. Sí, porque dice, si uno de ellos elige un plato de precio P sub I, ¿vale? Entonces ahí es donde está la estrategia, en el precio. Muchas gracias, señor. No no le alcancé a dar las gracias por poner la cámara. Se asustó. Sí, Cámara. Se sí, es que, asustó. bueno, igual gracias. Entonces, la estrategia es el precio, ¿cierto? Y los precios generalmente, ¿qué rango tienen? ¿Del más caro al más barato? Ay, caramba, espérenme que esto se me va a descargar. Regálenme un segundo, necesito ir por un cargador. Momento. Vayan pensando en las estrategias. Voy por mi cargador, si no. Listo, ya. Qué pena con ustedes. Bueno, entonces, como les decía, la estrategia acá es el precio, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, me están escuchando, ¿cierto? Antes que todo, ¿sí? ¿Sí me escuchan o no me escuchan? Sí, profe, sí, no, dale. Ah, bueno, gracias. Ahora sí. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Como la estrategia radica en el precio, ¿verdad? Ahora sí, Daniela estaba diciendo que los precios ¿de dónde a dónde van? ¿Del más caro al más barato? Del más caro al más barato. ¿Eso qué significa? ¿El precio más barato cuánto puede ser? Ahí entra el cero. El cero.
Que sea gratis. Sí, muy bien. Entonces decimos que las estrategias son simétricas, es decir, porque para todos son los precios, ¿verdad? Entonces, las estrategias de cada uno de ellos van desde ¿dónde? Desde 0, ¿cierto? Aquí ya es un rango, ¿sí? Aquí ya hay un intervalo. ¿Hasta dónde? ¿Cuál puede ser el precio máximo? PI, ¿Cuánto? PI, PI, no, porque PI va a ser un valor. Un precio, ¿cuánto puede ser el valor máximo de que valga algo? ¿Cuánto? Infinito. Infinito, muy bien. Puede ir desde 0, ¿cierto? Hasta infinito, ¿sí? Entonces, ahora, ¿qué significa esto? Que básicamente el precio hace parte de este rango, es decir, en donde el precio de cada plato, pues pertenece al conjunto de estrategias, ¿sí? Básicamente lo que estamos diciendo ahí. ¿Listo? ¿Qué es P sub I? Nuevamente, ¿qué puede ser P sub I? Bueno, entonces entendiéndose como el precio del plato que elige el jugador I. Es decir, vamos a tener en el juego 3 precios. El precio que elige A, el precio que elige B y el precio que elige C. ¿Cierto? ¿Sí o no? Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo el ejercicio? Me está diciendo, bueno, listo, ya tengo jugadores, ya tengo estrategias y pagos. No sé si lo noten, ¿no? Yo les había dicho que una matriz iba a tener tantas filas como estrategias tuviera el primer jugador. ¿Cuántas estrategias hay acá? Infinitas. Infinitas. Entonces no puedo hacer una matriz, porque si no tendría que ser una matriz de infinitas filas y de infinitas columnas, ¿cierto? Eso entonces sería imposible. Entonces yo cómo podría establecer aquí los pagos. ¿Qué es lo que me están diciendo acá? ¿Sí? ¿Qué es lo que me están diciendo acá? Lo que me están diciendo acá es lo siguiente, que si uno elige un plato de precio P sub I y contribuye con X pesos a la cuenta, ¿sí? Entonces su utilidad va a ser P sub I menos X, ¿cierto? Eso es lo que me está diciendo ahí, ¿sí o no? ¿Y qué va a hacer X? ¿Qué va a hacer X? lo que usted va a contribuir para pagar la cuenta. Exactamente, entonces yo tengo acá, lo que me están diciendo es, a ver, si yo tengo una función de utilidad que es raíz de P sub I menos X, ¿cierto? Yo podría decir que entonces que la utilidad de todos los jugadores, ¿cierto? En función de sus estrategias, es decir, del precio de A, del precio de B y del precio de C, va a ser igual a ¿qué? A raíz de P sub I, ¿cierto? Que es lo que me están diciendo, menos las contribuciones, ¿cierto? Menos las contribuciones a la cuenta. ¿Y yo cómo puedo modelar esas contribuciones a la cuenta? ¿Cómo puedo modelar lo que yo contribuyo a las cuentas? ¿Cómo se les ocurre? La cuenta dividida entre 3. La cuenta dividida entre 3. Muy bien, excelente. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Voy a mover esto aquí, voy a ponerlo por acá. ¿Sí? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Entonces, claro, a ver, vamos 3 amigos. Jacinto, Mario y yo. ¿Sí? Y entonces vamos a un restaurante. No voy a decir polas porque entonces ahí sí me tocaría invitar a otras personas. Pero entonces, como Mario no toma pola y como Jacinto también es muy sano, ¿sí? Entonces vamos a un restaurante, ¿sí? Y entonces en ese restaurante tomamos, pedimos las 3 comidas. Pues lo más lógico, hombre, es que pues la sumatoria de las contribuciones de los 3 sea la cuenta, ¿cierto? Entonces, ¿qué tendríamos que hacer acá? Pues sencillo, aquí tendríamos que restarle, ¿sí? Aquí lo que me está diciendo es la utilidad, la raíz cuadrada del precio, ¿cierto? Nuevamente, la raíz cuadrada, la utilidad individual va a ser la raíz cuadrada del precio que pagué menos la contribución a la cuenta, ¿sí? ¿Y cómo yo calculo esa contribución a la cuenta? Sencillo, mire que aquí me están diciendo por acá que la cuenta se divide en partes iguales. Miren que la parte inicial dice, cada uno de ellos elige simultáneamente lo que va a comer y la cuenta se divide en partes iguales. ¿Qué significa? Que mi contribución
para pagar va a ser la siguiente. Va a ser el precio, ¿cierto? De lo que yo me comí, si yo soy A, más el precio de lo que se comió el otro compañero, más el precio de lo que se comió el tercer compañero. Y obviamente lo divido en 3, ¿cierto? Porque así estoy yo garantizando las partes iguales, ¿cierto? Entonces, miren, listo, ahí está planteado el juego en forma normal. ¿Alguna duda? ¿No? ¿Les pareció fácil? Está como sencillo, ¿no? Miren que ya no uso una matriz, ya tengo que colocar es una función de utilidad, ¿sí? Nuevamente, tengo a los jugadores, los precios pueden ser cualquier precio del espectro positivo, ¿cierto? Y pues en el mismo juego me está diciendo que la utilidad será igual a raíz del precio menos la contribución. Y la contribución pues es sumar todos los platos y dividirse la cuenta en parte igual. Ahora, la pregunta es, ¿yo cómo calculo el equilibrio de Nash para este juego? Que el precio de A sea igual al precio de B igual al precio de C. Que el precio de A sea igual al precio de B y que sea igual al precio de C. Bueno, eso me da un indicio. ¿Y cuál debería ser el precio? Pues el producto más caro. No. ¿Cuál debería ser el precio? ¿Cuál Pues debería ser el precio? si los precios pueden ir de 0 a infinito. X. X, no. Los precios pueden ir de 0 a infinito, muy bien. ¿Cuál debería ser ese precio? ¿Cómo lo Pues calculamos? infinito, porque no sabemos. Y elevado al cuadrado. ¿Cómo? ¿PI elevado al cuadrado? Sí, sí, señor. No. 0. Pues una vaina, tampoco es el 0. Una vaina bastante fácil, ¿cierto? Recuerden lo siguiente. ¿Qué es lo que hace el equilibrio de Nash? ¿Yo cómo hallo el equilibrio de Nash? Entendiendo una cosa. ¿Cuál? Que el jugador obtenga el mayor beneficio sin afectar a otros, ¿no? No sin afectar. Quítale ese apellido. Aquí, si yo tengo que afectar a otros, los afecto. Que el jugador busca su mayor beneficio. ¿Cierto? Esa es la definición de equilibrio, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Maximizar, ¿cierto? Maximizar esta función de utilidad. ¿Cierto? ¿Sí o no? Sí. ¿Y cómo la podemos maximizar? Deriva. La derivada parcial de la utilidad respecto al precio. Igual a 0. Ajá. Así la puedo maximizar, ¿cierto? Entonces maximicémoslo. Maximicémoslo. ¿Qué podemos asumir de acá? ¿No? ¿Qué podemos asumir de acá? Pues vamos a hacerlo uno por uno. Vamos a asumir en el caso de la utilidad del jugador 1. Entonces, por simetría, obviamente, entonces la utilidad del jugador 1 depende, obviamente, está en función de los precios que elijan A, de los precios de B y de los precios de C, ¿cierto? Bueno, C quedó como una E, de C, ¿cierto? Que van a ser iguales a ¿qué? A raíz del precio de A, mire, yo coloqué es que aquí 1 es A. Ahora sí, a raíz del precio de A, ¿cierto? Menos el precio de A más el precio de B más el precio de C. Sobre 3. ¿Verdad? ¿Sí? Por una propiedad bastante simple, yo puedo separar esa suma. Yo puedo decir precio de A tercios más precio de B tercios más precio de C tercios, ¿cierto? Para separarlos. Entonces, es decir, yo podría decir la utilidad de A, el precio de A, precio de B, precio de C, es igual a raíz del precio de A menos
precio de A tercios más precio de B tercios más precio de C tercios. ¿Sí? Y cuando yo tengo esto, ¿sí? Entonces, pues como yo estoy derivando parcialmente, lo que yo voy a decir acá es, pues necesito hallar la derivada parcial, de la utilidad de A respecto al precio de A, porque es lo que A puede hacer. Yo estoy maximizando A porque A es lo que A puede hacer. ¿Y eso va a ser igual a qué? ¿Igual a qué? Pues tenemos este componente acá, ¿cierto? Que eso sería igual a qué? A un medio, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí. ¿Cierto? Entonces, listo, tenemos a un medio de P, de PA elevado a la menos un medio, ¿cierto? Y ahora, menos, como tenemos, como esto es parcial, las variables que no sean PA se comportan como una constante. Entonces son ceros. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Menos qué? Menos PA tercios. Porque estoy derivando a PA. ¿Sí? Sí. Listo. Entonces, menos un tercio. Y ahora, como ya tenemos esa derivada, ¿cierto? Pues lo que hacemos es igualarla a cero para maximizar. Entonces, yo como maximizo igualando un medio de PA a la menos un medio menos un tercio igual a cero, ¿cierto? Y teniendo esto, ¿sí? Nosotros podríamos decir básicamente que, por ejemplo, qué sé yo, a ver, podemos pasar un tercio, lo podemos pasar a sumar, ¿cierto? Entonces aquí tendríamos un tercio acá sumando y esto puede ser el inverso. Entonces podemos tener acá como, déjenme separar esto acá un poquito. Acá. Y acá podemos tener el inverso porque está elevado a la menos un medio. Entonces podemos tener algo así como 1, ¿sí? Sobre 2 PA elevado a los medios, ¿verdad? Y esto al final, pues lo que nos va a dar es que PA es igual a 3 medios al cuadrado, lo que será igual a que PA igual a 9 cuartos, ¿cierto? ¿Sí o no? Y 9 cuartos es más o menos como 2,25, ¿sí? 9 dividido en 4. Sí, 2,25. Entonces PA igual a 2,25. ¿Listo? ¿Qué es lo que me está diciendo esto? Que cuando yo maximicé esta función de utilidad, ¿sí? ¿En dónde se maximizó U sub I? Cuando el precio del plato era 2,25. ¿Vale? Esa era mi máxima utilidad. De hecho, si queremos calcular cuánto fue esa utilidad, pues lo que tenemos que hacer es reemplazar. Entonces, utilidad de A igual a raíz de 2,25, ¿cierto? Menos los precios de cada uno, 2,25 más 2,20. Ah, bueno, es una bobada porque como son iguales, ¿cierto? Yo podría decir aquí 3 factor de 2,25 por 3 sobre 3, ¿cierto? Que sería esto. Esa sería mi contribución, 2,25. Entonces, alguien que por favor con la calculadora científica me haga el favor y me calcule raíz de 2,25 menos 2,25. ¿Cuánto da? Pero lo hago más bonito. Eso supongo tiene que dar algo negativo, obviamente.